oído hablar usted de esa panza de cortisol, esa pancita que se nos forma aquí? Bueno, vamos a profundizar y darle soluciones con la doctora Elizabeth Mesa, que está esta mañana con nosotros. Doctora, un placer, muy buenos días. Gracias, Patri. Y qué terrible, ¿verdad? Ese cortisol. Y muchas veces creemos que esa pancita es a consecuencia de lo que es el alimento, que tenemos malos hábitos alimenticios, que no hacemos ejercicios. ¿Y qué pasa? ¿Por qué sale el cortisol? El estrés. Cuando nos estresamos, cuando no dormimos bien, hay una hormona muy importante que se llama cortisol. Ella en cantidades adecuadas son las que nos mantienen en alerta. Por ejemplo, si tenemos que salir a correr por un evento que nos amerite salir o un estado de alerta, ese cortisol se va a expulsar en nuestro cuerpo de una manera positiva. Pero ¿qué es lo que pasa si tenemos problemas, ya sea económicos, emocionales, en el trabajo? Eso nos va a producir niveles de estrés más allá de lo que mi cortisol se pueda mantener equilibrado. Y empieza esa hormona a secretarse por todo ese cuerpo y hace que la insulina, que es el azúcar de nuestro cuerpo, se empiece de una manera impresionante a secretarse o a expulsarse de manera bastante fuerte. ¿Y qué es lo que pasa? Esto nos va a producir más hambre. Entonces vamos a querer más comer y más comer, pero lamentablemente esto va a conllevar a que se forme o que esta hormona, el cortisol, haga que la grasa de los alimentos, independientemente que sean dulces o comidas sanas, aumente lo que es el nivel de grasa y se nos vaya donde menos queremos. ¿A dónde? En la pancita. Pero, Elizabeth, explícame bien. O sea, el cortisol lo que hace entonces es disparar la insulina, dispara el hambre, la insulina no se capte. Acordémonos que a nivel de nuestro cerebro tiene que haber regulaciones de insulina. Entonces, ese cortisol, como está tan desequilibrado, hace ese corte de comunicación entre el cerebro y la insulina. Entonces hace que no llegue la insulina al cerebro. ¿Y qué nos hace? Tener más hambre. Entonces empieza a subir a nivel del páncreas esa insulina porque no hay una buena conexión a nivel del cerebro y nos da más hambre. Pero ¿qué es aquí lo que es peligroso? No tanto el nivel de insulina, sino que nos aumenta también el nivel de la grasa en nuestro cuerpo. Y podemos generar enfermedades como una que es bastante común en los que son los hombres, el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing. Ahora, volvamos a esto del cortisol en el sentido de que hablábamos de situaciones emocionales. Por ejemplo, ¿cuánta gente ha padecido o ha pasado, digamos, situaciones difíciles con la pérdida de trabajo o con situaciones en el trabajo que se puedan dar en el día a día o situaciones de relaciones interpersonales, ¿verdad? Entonces uno a veces dice, pero ¿por qué no adelgazo? ¿Por qué no pierdo peso? ¿Por qué me estoy engordando? Todo eso afecta así de manera radical. Exactamente, Patri. Y no solamente eso, el no dormir adecuadamente hace que esa hormona no tenga una regulación, no hay un equilibrio entre el cuerpo y la hormona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una glandulita que está encima del riñón. Esa glandulita es la que se encarga de que ese cortisol se produzca de manera óptima. Pero ¿qué es lo que pasa? Estamos estresados. Al estar estresados, vamos a liberar. Cuando yo estoy estresada me va a costar dormir. No tengo mis 8 o 9 horas, dependiendo de mi edad, para poder descansar y que esa hormona se regule de manera normal. ¿Qué pasa? Empezamos a subirla. Y esa hormona, yo siempre les digo a las personas que es como un globito. Somos el globito, ¿verdad? Y esa hormona es puro aire. Nos empieza a inflar y nos sentimos hinchados, nos sentimos de mal modo. Entonces, ¿cómo me doy yo cuenta que tengo ese cortisol sin hacerme un examen de sangre? Me levanto irritable. No tengo buen modo principalmente en la mañana, porque en la mañana, en la noche, estoy con esas hormonas demasiado altas, entonces estoy de mal humor. No tengo ganas de productividad para nada, no tengo ganas de levantarme, no tengo ganas de hacer trabajo y va a disminuir lo que es el deseo sexual en muchas de las personas. O sea, afecta demasiado. Demasiado, Ahora, Patri. ¿por qué, verdad? ¿Por qué se acumula en la pancita aquí, abajo? Porque no es por comida.
por ejemplo, cuando comemos exceso de grasita o exceso de alimentos, se nos va a ir a varias partes. Sí. Brazos, Aquí, las acá. pompis, las piernas. Sí. Eso es por comida. Pero como te estaba hablando del síndrome de Cushing, es un síndrome en la cual es tanto el nivel de cortisol de nuestro cuerpo que ya mi cuerpo no lo sabe manejar y se me va a ir especialmente en la pancita abajo. La grasa hace el acúmulo alrededor de mi pancita inferior y usted logra ver a la persona y ve esa pancita característica y dice, aquí hay exceso de cortisol. El cortisol en exceso no te va ni a agrandar los bracitos, ni las piernas, ni la pancita superior, característico en el vientre inferior. Y quisiera ilustrarlo de mejor manera, esa característica, ¿verdad? Del vientre bajo. Vamos Claro con la que modelo. sí. Para que Elizabeth, nos marques específicamente, ¿verdad? Como para nosotros también poder conocer nuestro cuerpo. ¿Cuál es esa pancita de cortisol? ¿Dónde se ubica? Claro que sí. En el caso de la modelo, por supuesto que no tiene la pancita del cortisol, pero vamos a asimilar, ilustrarla, a ilustrar. exactamente. Vemos que está el ombligo. ¿Qué es lo característico? El vientre inferior. Aquí, Patri, ¿ves? Este vientre, cuando comemos un poquitito en exceso, ¿dónde se nos va a ir la comidita? Principalmente Sí, como aquí, arribita, sí. los costados también, ¿verdad? Los bracitos, pero la pancita de cortisol es aquí. Muy característica, es una pancita bastante aumentada. También hay que hacer un diagnóstico diferencial en lo que es un intestino irritable, pero se palpa, se nota. Usted puede lograr apreciar que cuando uno le hace las mediciones al paciente, tenemos acúmulo de grasa, es una grasa palpable. Entonces, aquí yo podría decir, aquí hay exceso de cortisol, no dormimos bien, nos estresamos, estamos irritados. Entonces, es ahí donde mi cortisol y hace que la insulina, es decir, el azúcar de mi cuerpo, se me vaya aquí y tenga preferencia por lo que es también el dulce y la grasa. Tenemos ese sabor más necesario por el dulce y la grasa. Eso es muy característico en las personas que tienen el cortisol alto. Ahora, ¿cómo atacamos esto entonces? ¿Cómo podemos trabajarlo? Yo siempre les digo, lo primero, vamos a quitar la causa. ¿Y cuál es la causa? Por supuesto, vamos a estar más tranquilos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, si no vamos a seguir aumentando de peso, no vamos a dormir bien, no vamos a ser funcionales en cualquier parte de nuestra vida. Vamos a utilizar un procedimiento que es muy característico cuando tenemos una grasa más localizada. Y es la liposucción sin cirugía, se le llama. ¿Cómo es eso? Exactamente. Una lipo sin cirugía. O sea, vamos a retirar la grasa sin cirugía. De manera localizada. Ok, ¿cómo? Entonces vamos a primero a desinfectar. Esto es muy característico, como ya le digo, en las personas que tienen la grasita localizada. En este caso, vamos a atacarla, la del cortisol. Vamos a utilizar un catéter. Aquí tenemos un catéter, ¿verdad? Da como miedillo, pero como les digo, es un catéter. Los catéteres son los que se utilizan para poder tomar la muestra de sangre. Estos son los que se utilizan a nivel de la vena para que la sangre salga por aquí en los tubitos. Un poquito grande, déjame decirte. Pero va a ver qué bien se ve. Nada de anestesia ni nada. Nada de anestesia. Okay. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a introducir el catéter Ay, dentro de acá. Vi sonrisa la modelo, pero no se siente ¿verdad? Ay, ¿Por qué no duele? Porque está localizado, Patri. Cuando tenemos el depósito de grasa, o sea, la grasa es una directo a la almohada. grasa. Exactamente. Por supuesto, por eso le digo, es algo localizado. ¿Vieron? Sí. Y vea que no salió nada de sangre. ¿Qué quiere decir? Este catéter fue directo a lo que es la grasa. Mientras más grasita yo tenga, obviamente es menos doloroso. Una persona delgada que no tiene cortisol, pues obviamente va a ser más doloroso si yo agarro esta parte que tiene menos depósito, ¿verdad? Una vez ya introducido el catéter, vamos a utilizar este tipo de jeringas. Esta jeringa lo que tiene es 3 componentes importantes. Un quemador de grasa, porque yo ocupo ir a quemar la grasa ahí, en el núcleo de la grasa. Acordémonos que la grasa se va a meter del interior al exterior. La celulitis,
típica celulitis, la vemos en el exterior. Sí, claro. Pero es que esa grasa no está exterior, Patri. Sí, está dentro. Viene más adentro de la piel, ¿ok? Está entre el músculo y la piel. Eso lo vas a inyectar. Esto lo vamos a introducir en el catéter. El catéter es el método de contacto del interior al exterior. Ok, ahora que introduciste eso entonces, ¿por dónde vamos? ¿Cómo se va a eliminar esa grasa? ¿La vamos a botar por algún lado? Un porcentaje muy mínimo, y si logramos ver un porcentaje muy mínimo, va a irse a lo que es el hígado. Y diríamos, pero ¿cómo en el hígado? El hígado no tiene que tener grasa, pero ya es una grasa diferente. Es una grasa que ya está menos procesada. Entonces no es una grasa mala, es una grasa positiva. Acordémonos que el hígado necesita tener grasa para poder tener energía. Nosotros ocupamos la grasa para tener energía. Y otro porcentaje muy mínimo va a irse a expulsarse por las heces. ¿Vieron esta misma cantidad en esta posición? Yo tengo que colocarla en el otro lado. Como un espejo. Exactamente. Ok, y eso lo vas a repetir, digamos, en la cantidad que sea necesaria en las pancitas de cortisol. Por lo general, Patri, dependiendo del tamaño de la grasita o de la pancita, se puede utilizar hasta 14 jeringas de estas. ¡Wow! Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces no solamente en la pancita por el cortisol, sino que también queremos modificar la cintura. Acordémonos que cuando tenemos la pancita inferior con grasita, también abarca aquí la parte de la cintura. Eso es muy característico del cortisol, se va a ir a los costados. Ahora, digamos, este es un procedimiento, pero también vos querías compartir con nosotros unas mezclas para neutralizar. Para neutralizar, y también aquellas personas, acordémonos que lo que es el cortisol es medible en sangre. Y principalmente en la mañana, Patri. Vamos a hacernos un examen de sangre en la mañana del cortisol. Es la única hora medible. Entonces, estos ingredientes que tengo en la tablita son los específicos para regular, bajar el nivel del cortisol de una manera natural. La naranja. Podemos hacer el batido de naranja, pero yo tengo que agregarle de estos productos que están así, la naranja, la fresa, la papaya, la canela en polvo, sal, lo que es la nuez pulverizada y los arándanos. Yo tengo que escoger 3 de estas opciones y mezclarlas para bajar el cortisol. Y me lo tomo en ayunas. Y se lo puede uno tomar 3 veces al día, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque son realmente productos naturales. Aparte de eso, si vemos que estos productos no son tan dulces, entonces también van a regular lo que es el nivel del azúcar en mi cuerpo, ¿ok? Excelente, doctora. Como siempre, muchísimas gracias por todas estas herramientas. Lo cierto es que sí, podemos bajar esta pancita. No estresarnos tanto, vivir la vida feliz, porque así es. De eso se trata. Feliz día y feliz año, Eli. Gracias. Muchísimas gracias. Un placer tenerte aquí.